El tiempo de los esclavos se acabó y eso lo sabe hasta mi abuelita. En este video te contaré cómo se formaron los primeros sindicatos en Estados Unidos y qué pasa con el sindicato de actores, el de UPS y el de Amazon, que públicamente han expresado su descontento salarial con huelgas y exigencias que inundan los medios de comunicación. Quédate hasta el final del video y espero que escuches la reflexión que tengo para ti si formas parte del 95% de las personas que trabajan y no les alcanza el sueldo. Yo soy Kimberly Moreno y me encantaría que te suscribieras al canal donde la información es poder. Esto es El Dinero Mueve el Mundo. Primero que todo, vamos a entender qué es un sindicato. Los sindicatos son organizaciones formadas por trabajadores con el objetivo de defender y proteger los derechos laborales. Llamemos derechos laborales tener un trabajo digno o tener permisos por enfermedad o alguna discapacidad. También forma parte del objetivo de un sindicato mejorar las condiciones de trabajo y negociar con los empleadores en busca de mejores salarios y beneficios. La historia de los sindicatos se remonta a la Revolución Industrial en el siglo XVIII, cuando surgieron las primeras fábricas y los trabajadores enfrentaban largas jornadas laborales y salarios bajos y condiciones peligrosas. En Estados Unidos, a principios del siglo XIX, la sociedad estaba mayoritariamente compuesta por granjeros hacendados y los artesanos progresaban lentamente como aprendices bajo la tutela de maestros, antes de independizarse. Sin embargo, el impacto de la industrialización que ocurrió en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII se hizo sentir en algunas zonas urbanas de los Estados Unidos. La migración desde Europa y la urbanización crearon condiciones propicias para que los capitalistas invirtieran y crearan empresas que requerían mucha mano de obra. Esto llevó a los trabajadores artesanos a competir entre ellos mismos en un grado que no habían experimentado antes. En consecuencia, en la primera mitad del siglo XIX, los trabajadores empezaron a organizarse, pero enfrentaron procesamientos y persecuciones por parte de las autoridades americanas bajo la acusación de conspiración criminal, pues se consideraba un crimen que los trabajadores exigieran un pago justo por su trabajo. Hubo varios casos en diferentes estados donde se discutió si los trabajadores se les permitiría negociar colectivamente para obtener beneficios que difícilmente podrían conseguir de forma individual. Organizaciones de trabajadores para exigir mejoras salariales podrían ocurrir, pero eran ilegales. En 1768 hubo una huelga de sastres en Nueva York que protestaban porque les habían rebajado los salarios. En 1791 se produjo en Filadelfia una huelga de carpinteros que dio lugar en 1792 a la fundación del primer sindicato organizado localmente en Estados Unidos para negociar colectivamente un aumento salarial. Además de pedir sueldos estables, buscaban protección ante los zapateros dispuestos a trabajar por menos dinero y exigieron y consiguieron un aumento salarial en 1798. Pero a pesar de todos los obstáculos, el primer sindicato de zapateros en Filadelfia fue un precedente importante después de que el gobierno los consideraba como conspiradores. Antes de eso, los tribunales se centraban en los métodos empleados por los sindicatos para aumentar los salarios, alegando que dañaban el bienestar de la comunidad. Según diversos estudios, los trabajadores sindicalizados tienden a ganar más que sus homólogos no sindicalizados. Además, los sindicatos han demostrado mejorar la seguridad laboral y reducir los riesgos en lugares de trabajo. Los sindicatos también han luchado por jornadas laborales más cortas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el movimiento sindical fue crucial para establecer las jornadas laborales de 8 horas. A lo largo de la historia, los sindicatos han tenido un impacto significativo en la política y en la lucha por cuestiones sociales importantes, como la igualdad de derechos, la protección del ambiente y la mejora de las condiciones en general de trabajo. Asimismo, han sido fundamentales en la lucha contra la desigualdad económica y la brecha entre los trabajadores y las grandes empresas, que es mucha, por cierto. Entre los acontecimientos más relevantes en la historia de Estados Unidos se encuentra la huelga de Haymarket, En 1886, esta huelga fue en Chicago
fue una de las manifestaciones por las jornadas laborales de 8 horas que terminó en un trágico enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, con una bomba estallando y causando la muerte de varios policías y civiles. Este evento marcó el Día Internacional de los Trabajadores, también conocido como el 1 de mayo, como un día para conmemorar las luchas salariales. También en 1894 ocurrió la huelga de Pullman. Esta huelga fue liderada por los empleados de la compañía Pullman Play Car Company en respuestas a recortes salariales y despidos injustos. La huelga se extendió en todo el país y afectó a los ferrocarriles, lo que llevó al gobierno a intervenir y enviar tropas para restablecer el orden. El resultado fue la aprobación de una ley federal que designó el primer lunes de septiembre como el Día del Trabajo en Estados Unidos. En muchos países los sindicatos juegan un papel esencial en la defensa de los derechos de los trabajadores y representando los intereses de los empleados ante los empleadores y el gobierno. Sin embargo, la existencia y el alcance de los sindicatos pueden variar considerablemente en diferentes países debido a factores culturales, sociales, políticos, económicos y legales. Algunos países pueden tener leyes laborales que dificultan la operación de sindicatos. Por ejemplo, podrían requerir aprobaciones gubernamentales complejas o imponer limitaciones en las actividades sindicales. En ciertos lugares, la cultura y la actitud hacia los sindicatos puede ser negativa, es decir, existe una cultura antisindical, donde existen opiniones arriesgadas contra los sindicatos. También existen muchos países donde la gran parte de la fuerza laboral trabaja en el sector informal o no está formalmente empleada. En esos casos, una organización sindical es compleja porque no tiene una estructura laboral establecida. Además, hay países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, donde están prohibidos formar sindicatos. Estos países suelen argumentar que los sindicatos interfieren en la productividad, la economía y la estabilidad social. En algunos casos, los intentos de formar sindicatos pueden considerarse como delitos y ser tratados como tal, lo que podría resultar en sanciones penales. Ahora, ¿por qué en países como China no existen los sindicatos independientes? A pesar de que en China existen organizaciones laborales conocidas como sindicatos, es importante destacar que estos sindicatos están controlados y supervisados por el gobierno y el Partido Comunista Chino. A diferencia de los sindicatos independientes que luchan por los derechos de los trabajadores en otros países, los sindicatos en China no funcionan como entidades autónomas. El principal sindicato de China es la Federación de Sindicatos de toda China y esta federación está afiliada al Partido Comunista Chino y su objetivo es canalizar las demandas y quejas de los trabajadores hacia las autoridades en lugar de enfrentarse al sistema laboral o cuestionar las políticas gubernamentales. Y es que esencialmente en China los sindicatos operan bajo un modelo de sindicalismo oficialista donde la lealtad al gobierno es prioritaria y los intereses laborales pueden ser subordinados a los objetivos políticos del Estado. Esto ha llevado a un ambiente laboral con limitadas oportunidades para la negociación colectiva y a una protección laboral más débil en comparación a otros países con sindicatos independientes y activos. Ahora, volviendo a Estados Unidos, que últimamente ha presentado huelgas por parte de sindicatos activos como lo es el Sindicato de Actores, que reúne aproximadamente a 160.000 actores de la industria del entretenimiento. El paro de sus actividades laborales es porque el 30 de junio venció el convenio colectivo del Sindicato de Actores, que ya tiene 90 años. Tras superar los duros años de pandemia en la industria del entretenimiento, los negociadores y el sindicato pusieron sobre la mesa un incremento del 11% de los salarios y el aumento del monto que reciben los actores cada vez que una empresa de streaming vende los derechos de una serie o película en un nuevo mercado. Considera que este pago, conocido en la industria como residuales, es bajo, a pesar de que ha crecido los abonados a las plataformas digitales y el consumo de contenido.
Al igual que los guionistas, los actores buscan también garantías de protección ante el uso de la inteligencia artificial en las producciones, porque no es posible que pretendan pagarle a un actor por un día de trabajo y usar su rostro con la inteligencia artificial cuando quieran. Nadie sabe cuándo terminará esta huelga, pero de lo que sí estoy segura es que mientras más dure, más problemas desencadenará en la industria. Por otro lado, la empresa de paquetería UPS llegó a un acuerdo contractual con un sindicato de 340.000 afiliados, evitando una huelga. El sindicato calificó el acuerdo como histórico, en el que se concluyeron, entre otros beneficios, el aumento del salario y aire acondicionado en todos los camiones de UPS. Por otro lado, una de las empresas que tenía una posición férrea en la creación de sindicatos era Amazon, pero la consistencia de un ex trabajador llamado Christian Smalls, un trabajador que fue despedido por denunciar la falta de protección que tenía la empresa durante la pandemia, llevó a la creación del primer sindicato de Amazon en la ciudad de Nueva York. Tras su salida de Amazon, Smalls se propuso sindicalizar el almacén donde trabajaba cerca de 6.000 personas. Montó una carpa en los exteriores de las instalaciones de la empresa, mientras que sus compañeros favorables a la creación del tal sindicato informaban a los otros trabajadores las ventajas laborales de la unión entre ellos frente a la empresa para poder lograr su cometido. Y después de todo valió la pena el esfuerzo de Christian porque logró la creación del sindicato. Ahora, para finalizar este video, quiero que analicemos que venimos de una sociedad en la que si nacías de un color o de otro, estabas destinado a ser o no esclavo. Afortunadamente, es muy diferente la situación actual y encontrar un trabajo bien remunerado donde además de cubrir tus necesidades básicas, puedes viajar e invertir para conseguir verdaderamente tu libertad financiera y dejar de ser empleado para convertirte en empleador, es el tipo de trabajo que te permitirá hacer estos cambios de vida. Este tipo de trabajo existen todavía en Estados Unidos, pero no en todas partes del mundo. Y aquí entramos en el tema del trabajo remoto. Aunque este sería tema para otro video, la realidad es que el ingreso salarial tiene un comportamiento normal en muchos países, donde solo el 5% de los trabajadores obtienen los mejores beneficios. La media de la población trabajadora no tiene esta posibilidad, que les permita salir de la carrera de la rata en donde se encuentran. Y al no encontrar escapatoria, no les queda de otra que unirse y exigirle a los empleadores que mejoren sus salarios, sin darse cuenta que la verdadera solución es salir del punto en el que se encuentran actualmente.